Buenas jóvenes, hoy vamos a hablar de automorfismos. Pues automorfismos sería la sección 8 de su libro de texto de Einstein. Sí, vamos a hablar de ellos, de automorfismos. Entonces, déjenme ponerles aquí el título. Lo que vamos a ver es automorfismos. Sería lo que nosotros sí, entonces pues como les dije, sería de la sección 8 del capítulo 2 del libro de Einstein. Entonces lo primero que vamos a hacer es pues, definir qué es un automorfismo, ¿no? Sería lo primero que vamos a realizar. Entonces un automorfismo, vamos a poner aquí lo que es automorfismo. Es un isomorfismo de un grupo G. Eso sería, sí, eso es lo que nosotros conocemos como un automorfismo. Es un grupo, es un isomorfismo de un grupo G en sí mismo. Es decir, si yo lo quiero escribir, no es una función, es una función o aplicación, una función phi que va de G a G, tal que dos puntos. Bueno, lo primero, y es 1 a 1 o inyectiva, y es 1 a 1. Lo segundo, si es sobreyectiva, sobreyectiva. Y además, phi es un homomorfismo. Phi es homomorfismo. Entonces eso es lo que tendríamos, ¿verdad? Una función tal que phi es 1 a 1, phi es sobreyectiva y phi es un homomorfismo, ¿no? Entonces, pues aquí aparecen dos personajes. Vamos a hablar de dos personajes. Primero, vamos a hablar, vamos a poner así, número romano. Primero vamos a agarrar el siguiente conjunto, le vamos a llamar A de G. A de G, de esta forma, lo vamos a definir como todos los homomorfismos phi que van de G sobre G, tal que phi, bueno, vamos a escribir phi es homomorfismo. Homomorfismo inyectivo, ¿no? O 1 a 1. Eso es lo primero que tenemos.
¿no? A este personaje. No olviden que esto, pues en realidad lo podría haber resumido, ¿no? Con decir que phi es monomorfismo. Monomorfismo en sí mismo. Monomorfismo. ¿Okay? Entonces, a este conjunto lo vamos a dotar con una operación. La operación va a venir a ser pues la composición de funciones. Sí, composición. Entonces el resultado es que AG con la operación composición, pues es un grupo, ¿no? Es un grupo. Eso se puede probar, es bastante sencillo. ¿Sí? Se puede probar. Obviamente lo primero sería la cerradura. Si yo compongo dos funciones inyectivas, pues ya se sabe que son inyectivas, ¿no? Entonces sería como lo primero, ¿no? Y el segundo personaje que nos aparece, en realidad el segundo personaje que nos aparece es este conjunto que se parece un poco a la A, pero esta es una colocha. Vamos a hacer una colocha, que sería este A de G. Este conjunto lo vamos a definir, como todos los phi que van de G a G, tal que pues phi es un automorfismo, ¿no? Phi es un solo automorfismo. Automorfismo. Entonces, fíjense bien que lo que significa esto, pues sería esto, ¿no? Que los elementos de este conjunto eh, están aquí. Entonces, las primeras observaciones que aparecen son las siguientes con respecto a lo anterior, observaciones. Lo primero, pues, obviamente, el conjunto A de G está contenido en A. Por cierto, ambos subgrupos, ¿no? Son distintos del vacío. Ambos conjuntos, perdón, no subgrupos. Ambos conjuntos, ¿no? Son distintos del vacío. Lo voy a poner acá. Distinto del vacío. O el vacío es distinto de ADG, como lo quieran ver. Fíjense que esta es la colocha, ¿no? Es distinto de ADG. Ya que pues tengo la identidad, ¿no? Ya que yo tengo la aplicación, le vamos a poner I, que va de G a G, tal que a cada X, pues le asigno el mismo X, ¿no? Esa es la identidad. Algunas veces pues lo escribimos así también, ¿no? Y de X es igual a X para todo X en G. Y una tercera observación que la vamos a probar más adelante, o si quieren la podemos hacer de un solo, es que A de G, colocha, es subgrupo de G. Es subgrupo, perdón, de A de conjunto de monomorfismos. Es grupo de A de G. Entonces, algunos ejemplos de automorfismos. Vamos a probar tres más adelante. Antes déjenme poner algunos ejemplos de automorfismos.
hablado mucho en estos ejemplos. Entonces, vamos a poner unos ejemplos. Y vamos a seguir algunos que están en Hertzstein. Entonces, pues, el primero que podría tomar, por ejemplo, podría tomar a G como Z, como los enteros, ¿no? Y podría tomar mi operación punto como la suma usual en los enteros. Y definir a phi, por ejemplo, que va de Z a Z, lo podría definir de la siguiente manera, tal que a cada n, pues le voy a asignar menos n, ¿no? Acuérdense que esto lo puedo escribir también así como phi de n igual a menos n para todo pues, n menos entero. Entonces es muy fácil, pienso yo, es muy fácil probar que phi es sencillo, ¿no? Probar que phi es un automorfismo. Es sencillo. Probar que phi es un automorfismo. Automorfismo. Ahora, puedo agarrar otro, siempre en el mismo conjunto, incluso, fíjense, puedo agarrar G, siempre igual a Z. Siempre dejo la misma operación punto, la voy a definir como la suma usual. ¿Sí? La suma usual en los enteros. Y puedo definir una función psi, por ejemplo, que va de Z a Z. Y fíjense bien que lo que puedo hacer es que a cada n le puedo asignar, por ejemplo, el entero 2n, qué sé yo, menos 1 si quieren, o más 1, ¿no? Para menos 1 o más 1 no importa. Esto pues otra vez lo podemos ver, solo podemos ver de la siguiente forma, ¿no? Lo podemos ver de la siguiente manera. A cada phi de n, yo lo que le estoy asignando es pues 2n más 1, ¿no? Entonces fíjense bien que este sería ¿sí? A cada psi de n le estoy asignando 2n más 1. Entonces se puede probar, se pueden hacer si es 1 a 1, si es 1 a 1. Y también se puede probar que si es homomorfismo, es homo, vamos a abreviar, es homo. Es homo. Esta se cumple y esta también. Lo que pasa es que si no es sobre. Si no es sobre. ¿Sí? Porque, bueno, agarre usted el 2, sea 2 que pertenece a Z, ¿no? Entonces, la pregunta es si existe, ¿no? La pregunta es, ¿existe en los enteros tal que si de n pues, sea igual a 2? Pues la respuesta es no existe, ¿no? No existe. Obviamente no entro en detalle, pero si quieren, pues podemos hacerlo. Cuando tengo esta igualdad, pues estoy diciendo que 2n más 1 sea igual a 2. Entonces, si despejo para n, pues el n me tendría que salir un medio.
Y esto pues no pertenece a los enteros, ¿no? Entonces no podría decir. Este ejemplo me permite lo siguiente. Este ejemplo me permite decir lo siguiente. ¿Qué me permite decir? Pues me permite decir entonces que el A de G col 8 está en realidad es un subgrupo propio, ¿no? Ok, para representar su subgrupo propio, acuérdense que uno lo que hacía era solo ponerlo así, ¿no? En este, ¿no? Significa que hay elementos en el segundo, en este, hay elementos acá que no están aquí. Y este sería uno, ¿no? Porque aquí se puede observar, ¿no? Que sí, uno puede probar acá que sí, pues pertenece al gen, a mayúscula de gen. Sí, entonces eso sería la manera. Bueno, vamos a ver la tercera condición que les había dicho. La tercera condición es que este A de G col 8 es su grupo, ¿no? Es su grupo. Es su grupo de AG. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que si yo tengo dos de acá, pues acuérdense que para probar su grupo hay que probar solo dos propiedades, la cerradura y la de los inversos, ¿no? Pero pues están bien fáciles, porque si yo me agarro dos de acá, qué sé yo, phi y chi y sí, en este A de G, ¿no? En este A de G. Entonces, pues como estoy componiendo, ¿no? Puedo componer phi o G, ¿no? Phi o sí, pues no, phi o sí. Acuérdense que esto aplicado a X, lo que significaba era phi de sí de X, ¿no? Por cierto, en Herstein esto se ve como X, sí, phi, ¿no? Esta es una notación antigua. Yo no la voy a usar, espero que no se les dificulte al momento de leerlo en el libro. Esta es una notación antigua, no sé, una notación antigua. Einstein la usaba, los matemáticos de antes la usaban. Hoy en día, pues, en realidad esta misma se puede ver como phi, sí, x, ¿no? Fíjense que como que al revés, ¿no? Se puede ver así. Entonces, obviamente, ya sabemos que la composición de funciones inyectivas es inyectiva y también es, ¿verdad? Entonces es fácil ver. Vamos a poner acá. Es fácil ver que sí o sí es 1 a 1. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, no sé si se acuerdan, tomábamos dos elementos del grupo, tal que pues sí o sí de X, ¿no? Igual a, aquí es sea igual a phi o sí, pero de lleno. ¿No? Es decir, dos preimágenes cuya imagen es la misma. Entonces, lo que hay que probar es que las imágenes son iguales, pero aquí vamos a hacerlo utilizando la inyectividad de todos, ¿no? De las dos funciones. Esto sería phi de sí de y.
Esto a su vez, esto implica, ¿no? Que si de X es igual a si de Y, pues si es 1, 1, ¿no? Y lo mismo pasa acá, ¿no? Que X es igual a Y, X es igual a Y, vamos a poner así, pues, apuesto que dice alguno, ¿no? Pues si es 1, 1. Tenemos eso. Eso es fácil. La sobreyectividad también es fácil porque usted viene y dice, bueno, phi o si es sobre, puesto que si usted se fija, y de sí, espérenme, no lo voy a poner, lo voy a poner como composición, siempre no voy a cambiar, y o sí, o sí compuesta con sí, aplicado a g, pues esto pues, va a ser phi de sí de g, ¿no? Phi de sí de g. Y entonces, bueno, como si es sobreyectiva, pues ya sabemos que lo que significa es que toda su imagen, o la imagen de G mediante sí, es todavía G. Y como phi también es sobre, la imagen de G sobre phi también. ¿Sí? O sea, al final es bien fácil, ¿no? Lo que faltaría es ver qué es homomorfismo, que también es pues, sencillo. Es homo, ¿no? Es homo. Entonces fíjense bien que en este caso, si yo agarro dos elementos, así como acá agarro dos elementos y los opero, bueno, usualmente a este le podemos llamar L para ver fácilmente los homomorfismos, sean X y Y en el grupo, ¿no? Entonces, fíjense bien, L de X punto Y, pues esto vendría a ser, como le llamé hacia L, pues vendría a ser phi y esto de X punto Y, pues esto vendría a ser phi de sí de X punto Y. Pero acuérdense que este es, sí es homomorfismo, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar esa propiedad, que sería entonces sí de X punto sí de Y. ¿Ya? Y entonces esto vendría a ser, pues, aplico ahora la propiedad de homomorfismo para phi y me quedaría phi de sí de X. Esto por phi de sí, pero ahora de Y, ¿no? Entonces esto vendría a ser pues a L de X punto, como es la misma operación, ¿no? La L de Y. Entonces, pues, esto lo que significa es que la composición, yo, o sí, quieren le ponemos por tanto, ¿no? Cuando uno escribe la última conclusión pone por tanto. Entonces, por tanto, esta pertenece pues, a lo que llamamos a colochar. Entonces, fíjense bien, ahí lo que probamos es que cerrada
Para lo de la identidad está bien fácil porque si usted agarra phi, que pertenece a, sería la B, ¿no? A ver, espérenme, ¿cómo le puse? Bueno, le puse puntito. Entonces, vamos a mantener dos puntitos entonces. Entonces, si phi pertenece a de G, entonces, pues phi es invertible. Es decir, existe phi a la menos 1 que va de G a G, si tal que es phi o phi a la menos 1 es como función, esto es phi a la menos 1 compuesta con phi y pues es la identidad, ¿no? La identidad de los automorfismos. Entonces esa es como bien sencilla, ¿no? De probar, se puede probar otra vez, se puede probar, como les digo, se puede probar que esta de las tres condiciones, ¿no? Primero es 1 a 1, solo pueden hacer ustedes de ejercicio. 2 es sobre, y pues también se puede probar que somos, ¿no? Somos morfismo. Tal vez la interesante sea la última, porque usualmente esto uno lo hace en teoría de conjuntos, ¿sí? Teoría de conjuntos, cuando está viendo relaciones y funciones, pues uno prueba que la inversa de una función, cuando la función es biyectiva, ¿no? O que es 1 a 1 y sobre, también la inversa es inyectiva y sobre. Entonces habría que ver solo la parte de homo, pero creo que eso ya lo hemos hecho también en algún punto, no lo recuerdo, me parece, cuando definimos isomorfismos y las operaciones, ¿no? En isomorfismos, entonces digamos que eso ya lo teníamos. Ahora, la cosa se pone interesante cuando nosotros definimos unas nuevas aplicaciones, ¿no? Vamos a hablar de subgrupo, el subgrupo de automorfismos interiores. Vamos a construirlo, digamos. Vamos a construirlo. Eso es lo que vendríamos a hablar ahorita. Vamos a construirlo, ¿no? El subgrupo de automorfismos interiores. Entonces, fíjense bien que para lo primero que vamos a construir son estas funciones para G en el grupo, para G que pertenece al grupo. El grupo no sabemos si es abeliano, no me importa. Definimos, defina. Vamos a definir lo siguiente, la función T sub G, que va de G a G, tal que, vamos a poner así, T sub G, pero de X, pues va a ser igual a G a la menos 1. Disculpen, bueno, eso va a ser G a la menos 1, lo siento, X G, ¿no? Entonces, para todo G, o para todo X, perdón, de G. Acuérdense que la G minúscula pues está fija, entonces esos son los que nosotros definimos, digamos. Entonces se puede probar, en realidad lo pueden ver en el libro, se puede probar que
sí, lo que ustedes están pensando, que T de G pues, pertenece al conjunto de automorfismos, ¿no? Para cada G. Entonces se puede probar eso. Y la prueba está bien fácil. Primero, pues tenemos que probar que TG es 1 a 1. TG es 1 a 1 y eso pues es fácil. Lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo tomo un X y un Y, sean X y Y que pertenecen al grupo, tal que en este caso T sub G de X sea igual a T sub Y, T sub G de Y, perdón, T sub G de Y. Esto va a implicar, bueno, por la definición que tenemos aquí, que G inverso X, G, pues va a ser igual a G inverso Y de G. Y por cancelaciones, ¿no? Puedo multiplicar por G a ambos lados por la izquierda y por G a la menos 1 por derecha. Entonces, ahí les va a quedar X igual a Y. Y entonces, pues es 1 a 1, ¿no? Esa parte está fácil. Segundo, número 2. Número 2. Se puede probar, pues PG es sobre, Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, si yo me doy una imagen, sea Y que pertenece a G, entonces me pregunto, ¿no? ¿Existe X en G tal que T sub G de X valga Y? Y pues lo tomé arbitrariamente, pues la respuesta es sí. Basta tomar, dice uno, basta tomar, pues la respuesta está obvia, ¿no? Basta tomar a X como G, Y, G a la menos 1, porque entonces cuando usted hace TG de X, obviamente usted esto lo puede ver como G a la menos 1, G, Y, G a la menos 1, y esto por G, ¿no? Esta es como la evaluación, la X, ¿no? ¿Sí? Y la X, esa la estoy sustituyendo. Pero por propiedades de grupos, pues estoy bien. Entonces estamos bien porque G es un elemento fijo, ¿no? Acá lo tenía fijo. Fijo. Ahora, que sea homomorfismo también está sencillo porque si se fija, sería la tercera parte, ¿no? Vamos a ver, sería la tercera parte. Sería la tercera parte que sería TG SOMO, ¿no? TG SOMO. Y eso está sencillo en el sentido de que si yo me agarro, bueno, lo vamos a hacer acá, en rojo. Si yo agarro dos elementos, sean X y Y, que pertenecen a G. Entonces, bueno, fíjense bien, que su G
de x punto y, pues eso va a ser igual a g a la menos 1 por definición. Aquí ponemos x punto y, y aquí lo operamos con g, ¿no? Ah, pero fíjense que yo puedo hacer lo siguiente, g a la menos 1, acá adentro poner x, poner g a la menos 1, pues obviamente y aquí poner g. Y entonces al final pues verlo como g a la menos 1, xg, y esto a su vez punto g a la menos 1, y eso g. Y entonces esta parte pues ya está, ¿no? Entonces esto vendría a ser pues g de x punto de y. Entonces es homo, ¿no? Entonces estaba bien la afirmación que habíamos hecho acá. Esta afirmación que G pertenece, ¿no?, a el conjunto de automorfismo o el subgrupo de automorfismo, porque ya lo probamos. Entonces ahora sí ya podemos definir al conjunto de, podemos definir este conjunto, lo definimos, pues definimos el siguiente conjunto aparte, sea J de G, como quién creen ustedes. Ah, bueno, todos estos de G están en el conjunto de automorfismo. Y obviamente tal que G pertenece al grupo. Entonces, para este conjunto hay muchas observaciones que hay que hacer. Y para ese hay muchas observaciones que hay que hacer. Y pues la primera, ¿no? Vamos a poner aquí observaciones, que es en lo que se basa el libro. Observaciones. La primera, este J de G es un grupo de G. En realidad, pues se puede ver como subgrupo de la colocha también, la colocha, o de los automorfismos. Y obviamente vamos a poner de los monomorfismos, del conjunto de monomorfismos, o del grupo de monomorfismos. Y hay un teorema que es más bonito todavía, que lo vamos a hacer en otro video, porque ya se me está marcando el tiempo, que J de G es isomorfo a G módulo, o el grupo cociente, ¿no? Z. Este sería Z de G. Sea, no sé si se acuerdan, Z de G, pues eso es el conjunto de todos los elementos que conmutan, ¿no? Todos los y de G, tal que y punto x es igual a x punto y para todo x que pertenece a G. O sea, son todos los elementos que son todos los elementos que conmutan, ¿no?, con todos los elementos del grupo. Todos los elementos del grupo. Entonces esa sería una parte. La otra parte que quedaría pendiente es un lema que está ahí. Acuérdense que este es el centro, ¿no? El centro del grupo. Es el centro. Y me quedaría pendiente otra parte para explicar, que sería otro lema. Lo vamos a poner acá, porque eso es lo que voy a hacer mañana. Voy a hacer otro video, que sería así: si G es un grupo, el grupo
sí, G grupo, y phi un automorfismo, y phi automorfismo, lo vamos a poner así, que pertenece a de G, que tenemos esto. Es lo que me dice esto, es lo siguiente, si A que pertenece a G es de orden A, y este a su vez pues mayor que 0, entonces el orden de phi de A, interesante, ¿no? El orden de phi de A pues viene a ser el orden de A. Es decir, fíjense que lo que me está diciendo esto es que el automorfismo de alguna manera me va a mandar grupos, subgrupos cíclicos a subgrupos cíclicos, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, que va a mandar subgrupos cíclicos de G, me los va a mandar a subgrupos cíclicos en phi de G, que en este caso siempre sigue siendo G, ¿verdad? Pero eso sería. Bueno, muchachos, aquí me quedo, les seguiré subiendo otro video, vamos a ver cómo vamos con esto de los videos, mañana nos conectamos y platicamos un poco. Saludos.